Imagina a un hombre solitario, caminando por un desierto interminable, con los pies ardiendo en la arena caliente mientras el sol implacable castiga su piel. Mira hacia el horizonte, pero todo lo que ve es un interminable mar de arena. El hombre cae de rodillas y, con las pocas fuerzas que le quedan, eleva su voz al cielo. Dios, ayúdame. Entonces, sin previo aviso, una sombra se proyecta sobre él. Un pájaro aparece en el cielo azul y le conduce hasta un pequeño manantial de agua escondido entre las dunas. ¿Cómo explicarías esto? ¿Coincidencia o respuesta divina? ¿Y si le dijera que sucesos como este ocurren todos los días, de las formas más diversas? Dios, en su infinita soberanía, actúa en nuestras vidas de maneras que desafían la comprensión humana. Tal vez hayas oído hablar de personas que, ante situaciones imposibles, han encontrado soluciones inexplicables. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿puede mi oración realmente mover el cielo? La respuesta está en las Escrituras. Clama a mí, y yo te responderé y te diré cosas grandes e inescrutables que tú no conoces. Jeremías 33:3. La oración es algo más que palabras lanzadas al viento. Es un canal directo entre lo finito y lo infinito, entre nuestra humanidad limitada y la divinidad ilimitada de Dios. La historia está llena de momentos en los que la oración cambió el curso de los acontecimientos. En el Antiguo Testamento, Elías desafió a los profetas de Baal en una contienda celestial. Mientras ellos clamaban en vano a su Dios, Elías rezó una sencilla oración y descendió fuego del cielo, consumiendo el sacrificio, el agua circundante e incluso las piedras del altar. Este poder está disponible para todos los que creen. Pero, ¿por qué algunas oraciones parecen quedar sin respuesta? La respuesta está en los designios de Dios. Sus respuestas no siempre son inmediatas o de la manera que esperamos. Daniel oró durante 21 días antes de recibir una respuesta. Cuando por fin llegó el ángel, reveló que había sido enviado desde el primer día, pero que se enfrentaba a una oposición espiritual. Daniel 10, 12, 13. Esto nos enseña que la oración no es solo un acto, sino una batalla espiritual. Quizá ahora mismo estés pasando por un momento difícil. Tal vez un divorcio inesperado ha sacudido tu vida o te ha sorprendido un diagnóstico médico preocupante. Tal vez hayas perdido tu trabajo, estés luchando contra una depresión o simplemente sientas una angustia constante que parece no tener fin. En estas situaciones, es habitual sentir que no tienes salida, como si el peso del mundo estuviera sobre tus hombros. Por eso, si te enfrentas a dificultades, te pregunto, ¿has llevado esto a Dios en oración? Él es el Padre que no solo escucha, sino que también actúa, mueve los cielos por ti, envía ángeles a luchar en tu favor y abre caminos donde parece que no hay salida. Esta es la esencia del poder de la oración, convertir la desesperación en esperanza, el caos en paz y las imposibilidades en milagros. En los próximos momentos, vamos a explorar más sobre cómo la oración puede ser esta herramienta divina para transformar vidas. Prepárate para darte cuenta de que Dios no solo escucha, sino que responde de forma extraordinaria. Después de todo, ¿qué puedes perder si clamas al Creador de todas las cosas? Quizás, como el hombre del desierto, tú también encuentres tu fuente escondida entre las arenas de la vida. La soberanía de Dios es un concepto que trasciende el tiempo y el espacio, abarcando su autoridad absoluta sobre toda la creación. Desde el principio de los tiempos,
la historia bíblica demuestra que Dios actúa con propósito y control. En el Génesis, Él crea el mundo en 6 días, estableciendo orden a partir del caos. Génesis 1:31. Este acto inicial de la creación es una clara demostración de su soberanía, moldeando el universo con su poderosa palabra. Uno de los acontecimientos más sorprendentes que ejemplifican la soberanía divina es el éxodo del pueblo de Israel. Aproximadamente en 1440 a.C., Dios utilizó a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Las plagas enviadas a Egipto, Éxodo 7:12, no solo fueron demostraciones de poder, sino también actos soberanos que revelaron la autoridad de Dios sobre la naturaleza, los dioses egipcios e incluso el que pretendía ser el Dios soberano en la tierra, el faraón. Esta liberación culminó con el cruce del Mar Rojo, donde las aguas se abrieron para permitir el paso del pueblo de Israel y se cerraron sobre los ejércitos egipcios. Éxodo 14, 21, 28. Además, la soberanía de Dios se manifiesta en su capacidad de utilizar incluso el sufrimiento y la adversidad para cumplir sus propósitos. El libro de Job es un ejemplo sobresaliente de ello. Job, un hombre justo, se enfrentó a pérdidas devastadoras, pero Dios utilizó estas pruebas para revelar su grandeza y enseñar lecciones eternas sobre la fe y la perseverancia. Job 1, 22, 42, 10, 17. Este relato nos recuerda que, incluso en medio del caos, Dios mantiene el control. En el Nuevo Testamento, la soberanía de Dios se pone de manifiesto en la vida y el ministerio de Jesucristo. Su encarnación, muerte y resurrección no fueron acontecimientos aleatorios, sino parte de un plan divino establecido desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4, 5. Cuando Jesús fue crucificado, parecía que el mal había triunfado. Sin embargo, fue a través de este aparente fracaso que Dios trajo la salvación a la humanidad. Juan 3, 16. Dios sigue siendo soberano hoy. Los acontecimientos históricos, como el auge y la caída de las naciones, demuestran que nada escapa a su control. Incluso en las situaciones más difíciles, como los desastres naturales o las crisis mundiales, podemos confiar en que Él obra para el bien de los que le aman. Romanos 8:28. La soberanía divina nos da la confianza para vivir por fe, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. No importa lo que enfrentemos, podemos descansar en la certeza de que Él es fiel y sus propósitos son perfectos. Así que, mientras reflexionas sobre la soberanía de Dios, recuerda que Él no solo gobierna el universo, sino que también se preocupa profundamente por cada detalle de tu vida. La oración, que a menudo se subestima, es uno de los mayores dones que Dios ha concedido a la humanidad. No es solo un acto de devoción, sino una conexión directa con el Creador del universo. Cuando oramos, trascendemos nuestras limitaciones humanas y nos alineamos con la voluntad de Dios, permitiéndole actuar en nuestras vidas de forma sobrenatural. A lo largo de las Escrituras, vemos el impacto transformador de la oración. En el libro de Josué, capítulo 10, Josué reza para que el sol y la luna se detengan, y Dios responde alargando el día para asegurar la victoria de Israel sobre sus enemigos. Josué 10, 12, 14. Este acontecimiento extraordinario demuestra que, mediante la oración, incluso las leyes naturales pueden suspenderse. Además, la oración también actúa como arma espiritual en tiempos de crisis. En 2 Crónicas 20,
el rey Josafat se enfrenta a una coalición de ejércitos enemigos. En lugar de recurrir a la fuerza militar, convoca al pueblo a buscar a Dios en oración y ayuno. El resultado fue una victoria milagrosa, en la que los enemigos se destruyeron mutuamente. 2 Crónicas 20, 1-24. Esto demuestra que la oración no solo nos protege, sino que también nos da estrategias que superan el entendimiento humano. Otro ejemplo poderoso se encuentra en Hechos 16, cuando Pablo y Silas, injustamente encarcelados, comienzan a orar y a cantar alabanzas a Dios. En medio de la noche, un terremoto sacude la prisión, liberándolos e impactando profundamente en la vida del carcelero y su familia. Hechos 16, 25-34. Esta narración pone de relieve que la oración puede traer la libertad no solo física, sino también espiritual. Pero, ¿qué hace que la oración sea tan poderosa? En primer lugar, alinea nuestro corazón con el de Dios. Cuando rezamos, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Él y nos colocamos en una posición de humildad. En segundo lugar, la oración nos conecta con la voluntad de Dios. Romanos 8:26 nos enseña que incluso cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. La oración también fortalece nuestra fe. En Santiago 5:16 se nos recuerda que la oración de una persona justa es poderosa y eficaz. Este versículo nos anima a perseverar, sabiendo que nuestras oraciones tienen un impacto tanto en el cielo como en la tierra. La oración es mucho más que arrodillarse y cerrar los ojos. Es una demostración de fe en acción. Nos permite experimentar lo sobrenatural, provocar cambios en las circunstancias y acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Al cultivar una vida de oración constante, abrimos la puerta para que Dios trabaje a nuestro favor y nos transforme de adentro hacia afuera. La conexión emocional con Dios es un aspecto esencial de la vida de oración y del camino cristiano. En momentos de dolor, pérdida o incertidumbre, es natural sentirse aislado o desconectado. Sin embargo, la Biblia nos ofrece innumerables historias de hombres y mujeres que encontraron en Dios un refugio para sus emociones más profundas. Consideremos el ejemplo de David, descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. En muchos de sus salmos, David expresa sus emociones de una manera cruda y honesta. En el Salmo 34:18 declara: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de corazón roto». Esta promesa nos asegura que Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también comprende los sentimientos que a menudo no expresamos. Uno de los pasajes más conmovedores de la Escritura se encuentra en Juan 11, cuando Jesús llora por la muerte de Lázaro. A pesar de saber que resucitaría a Lázaro, Jesús comparte el sufrimiento de los que le rodean. Esto nos muestra que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Es un Padre amoroso que se preocupa profundamente por cada lágrima que derramamos. Además, la conexión emocional con Dios nos da la libertad de ser vulnerables ante Él. En Filipenses 4, 6, 7, se nos anima a presentar nuestras ansiedades a Dios, con la promesa de que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz es un testimonio de la presencia de Dios, que nos consuela incluso en medio de las tormentas de la vida. A menudo, nuestra conexión emocional con Dios se fortalece a través de la alabanza y la adoración. Así como Pablo y Silas oraron y cantaron en la cárcel,
nosotros podemos usar la música y la adoración como una forma de expresar nuestra gratitud y confianza en Dios. La adoración no solo nos levanta el ánimo, sino que también nos ayuda a recordar quién es Dios y lo que puede hacer. Si te sientes alejado de Dios o abrumado por las circunstancias, recuerda que Él siempre está ahí, dispuesto a escucharte y consolarte. La conexión emocional con Dios no requiere palabras elaboradas ni rituales complejos. Todo lo que Él quiere es un corazón sincero y dispuesto a buscarle. Ante los desafíos o los momentos de alegría, recuerda que Dios está a tu lado. Él es un refugio, una fortaleza y quien enjuga nuestras lágrimas en los momentos más difíciles. Abre tu corazón a Dios, clama a Él, llora si te apetece, porque además de ser bueno para tu alma, descubrirás que no estás solo y que hay un Dios que se preocupa profundamente por ti. El camino de la vida está lleno de altibajos, y a menudo nos encontramos en situaciones que ponen a prueba nuestra fe y agotan nuestras fuerzas. Sin embargo, en medio de la adversidad, Dios nos ofrece un don incomparable, la esperanza. A diferencia de un sentimiento pasajero, la esperanza divina es una certeza basada en la fidelidad del Creador. Nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias que nos rodean parecen imposibles de superar. En la Biblia vemos esta renovación de la esperanza en diversos relatos. En el libro de Ruth, por ejemplo, una mujer moabita que se enfrentó a pérdidas devastadoras, la muerte de su marido y de su suegro, encontró la redención permaneciendo fiel a su suegra, Noemí. Gracias a esta fidelidad, Dios la bendijo con una nueva familia y la incluyó en el linaje de Jesucristo. Ruth 4:13-17. Esta historia nos enseña que Dios puede transformar incluso las situaciones más oscuras en algo hermoso y lleno de propósito. Otro poderoso ejemplo está en Isaías 40:31, donde leemos: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán». Este versículo nos recuerda que, al confiar en Dios, recibimos fuerzas sobrenaturales para afrontar los desafíos y perseverar en nuestro camino. La renovación que Dios ofrece también está profundamente vinculada a la resurrección de Jesucristo. Después de la crucifixión, los discípulos estaban desolados y asustados. Sin embargo, al tercer día, la resurrección trajo una nueva perspectiva, renovando su fe y dándoles valor para difundir el Evangelio. Juan 20:19-23. Como los discípulos, podemos experimentar una renovación de propósito y dirección cuando nos volvemos a Dios. Además, Dios no solo nos renueva espiritualmente, sino que también nos llama a ser agentes de renovación en la vida de los demás. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe: «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que las cosas nuevas existen». Al aceptar esta transformación, estamos capacitados para impactar positivamente a quienes nos rodean, siendo instrumentos de esperanza en un mundo que a menudo carece de luz. La esperanza en Dios no es un pensamiento abstracto, sino una fuerza viva que sostiene nuestra alma. Nos recuerda que no importa lo que enfrentemos, el amor de Dios nunca falla. Al poner nuestra confianza en Él, se nos da la capacidad de empezar de nuevo, creer en lo imposible y caminar con fe renovada, sabiendo que un futuro mejor está reservado para aquellos que confían en sus promesas.
Después de comprender cuán soberano es Dios, el poder de la oración y la renovación que viene de Dios, es inevitable reconocer la magnitud de la relación que Él quiere tener con nosotros. Cada historia, cada ejemplo y cada promesa apuntan a un Dios que no solo gobierna el universo, sino que también se preocupa profundamente por cada detalle de nuestra existencia. La oración nos conecta con el Creador, permitiéndonos transformar la desesperación en fe y la incertidumbre en confianza. La soberanía de Dios nos da la seguridad de que, incluso en medio del caos, Él tiene un propósito perfecto. La esperanza que nos ofrece nos fortalece para empezar de nuevo y afrontar los retos con valor renovado. Todo esto es un reflejo del amor inconmensurable de Dios por nosotros. Pero la gran pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? Saber que Dios es soberano, que escucha nuestras oraciones y nos renueva cada día, es solo el principio. La verdadera transformación sucede cuando elegimos vivir de acuerdo con esta verdad, cuando decidimos confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables, cuando permitimos que su luz brille en nuestras vidas e ilumine los caminos de los que nos rodean. Hoy, la invitación está ante ti. Sea cual sea tu desafío, llévalo a Dios en oración. Confía en su soberanía para que guíe tus pasos y permite que la esperanza renueve tu alma, porque al final, lo que de verdad importa es saber que tenemos un Dios que está por nosotros, que lucha en nuestras batallas y que nunca nos abandona. Así que, al terminar esta reflexión, deja que estas palabras resuenen en tu corazón. Dios es fiel. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si este mensaje te ha impactado de alguna manera, escribe en los comentarios para hacerme saber que fue relevante para ti y comparte este mensaje con esa persona que conoces y que necesita escucharlo. No olvides suscribirte al canal para recibir más videos como este en el futuro. Dios te bendiga, te guarde y te proteja grandemente. Hasta pronto.